Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Lucero López, coordinadora del equipo de costos de la revista Lidera. Y Leila Maesa Caoca, miembro del equipo de costos de la revista Lidera. En este episodio conversaremos con Elba Hamada, magíster en Administración de Empresas y contadora pública, acerca de la importancia de los costos en el sector gastronómico. Para comenzar, ¿nos podría comentar sobre su experiencia profesional en la especialidad de costos? Bueno, antes que nada les agradezco la invitación, ¿no? Para mí es una gran experiencia poder compartir un poco de los conocimientos que tengo y incentivar a los contadores o de repente a los alumnos a introducirse a este mundo de los costos, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, yo me estoy dedicando a la docencia, pero no he dejado de lado las asesorías. Mayormente me he enfocado en un nicho de lo que son los pequeños negocios o los emprendedores, porque normalmente estos pequeños negocios como que no tienen conocimiento de lo que deben de costear, se fijan más que nada en el día a día, o si uno les dice contabilidad, como que se asustan, ¿no? Entonces, más que nada, ahorita lo que veo son asesorías a pequeños negocios, tipo rubro de comida, pequeños restaurantes. He hecho, por ejemplo, la experiencia de hacer o cotizar empresas de tapices que están exportando a Canadá, a Estados Unidos. Hacen también servicios, clases de tejido, comercialización de billutería importada, entre otros pequeños artesanales o también comerciales e industriales, ¿no? Más que nada, ahorita es lo que me he enfocado, aparte de la docencia, en los negocios de emprendimiento. Muy interesante lo que menciona usted, profesora. ¿Y usted cree que en la actualidad las empresas del sector gastronómico utilicen algún método de costeo? A partir de esta situación, queremos consultarle cuán relevante es la contabilidad de costos en el sector gastronómico. Ya, lo que pasa es que en la actualidad muchos de ellos no costean, sino que basan el costo, por así decirlo, en cuánto dinero invierten y cuánto dinero reciben. Entonces, más que nada, fijan incluso los precios según la competencia, según la ubicación, según el tipo de restaurante, etc. Entonces, no tienen un sistema de costeo. Son muy pocas las empresas gastronómicas, por ejemplo, en la cual he podido investigar y preguntar si es que tienen algún método, sistema para costear, ¿no? Entonces ellas me dicen, no, solamente apuntamos o registramos las facturas, las boletas, y de ahí más o menos sacamos un cálculo y listo, ¿no? Entonces es muy importante porque básicamente si no costeas, ¿cómo puedes saber si estás ganando o perdiendo? No confundamos la parte tributaria con la parte contable. Entonces, si básicamente vas a medir tus factores con la competencia o el tipo de comida que ofreces, la ubicación, entre otros, vas a poder tener problemas. Por ejemplo, ¿no? Una vez una amiga me comentó que tenía un puesto de comida, un módulo dentro de un centro comercial, pero este centro comercial era de los que tenían menos tránsito dentro de Lima. Entonces, para ello, comenzó a haber una guerra de precios. Significa que si ella tenía un menú de 15 soles, el otro que vendía otro producto lo bajó a 14. Y el del costadito también comenzó a venderlo a 13.99, por ejemplo. Entonces, comenzó a haber una guerra de precios hasta que llegaron a bajar los menús casi a 10 soles. Entonces, la pregunta que yo le hacía a ella era, ok, estás en una guerra de precios, pero ¿cómo sabes si tú estás ganando o estás perdiendo? ¿Hasta cuánto tú puedes bajar el precio? Porque tú tienes que cubrir no solamente los costos de los insumos, sino también los costos fijos, porque obviamente para poder vender dentro de un centro comercial también tienes que pagarle al centro comercial. Entonces, muchos negocios gastronómicos, el solo hecho de hablarle contabilidad, tú te dices la palabra contabilidad, se bloquean, como diciendo, eso es muy difícil, o si no, para eso contrato un contador que me saque los impuestos. Entonces lo asocian mucho a temas tributarios y nunca han tenido la experiencia, ¿no? Al menos los que yo he podido conversar, en sentarse a contabilizar, ¿no? Cada insumo, cada costo, por ejemplo, el tema de la mano de obra, los costos indirectos de fabricación. Entonces, como otra experiencia que tuve en uno de los negocios que tuve la experiencia de asesorar,
Eran 2 hermanas que tenían un negocio de comida y vendían menú de manera diaria. Pero ellas sentían que a pesar de que vendían más, sentían que se hundían más y más en las deudas. Entonces, una de las primeras preguntas que yo les hice era, ¿cuánto cuesta un plato de comida? Y ellos me dijeron, espérate, ¿cómo voy a costear cada plato de comida si cada plato es diferente todos los días? Nosotros hacemos un menú de 30 días, de 20 días, y todos los menús son diferentes. Entonces, no me voy a pasar toda la mañana costeando el plato de comida si todos los días son diferentes. Por lo tanto, no lo hacemos. Entonces, al final, y después de considerar todos los costos, porque nos sentamos y comenzamos a ver una prueba de ello, vimos de que ellos estaban vendiendo casi al ras, ¿no es cierto?, de lo que era el precio. Es decir, si lo vendían el menú a 12 soles, su costo aproximadamente era 11.50. Y eso que ni siquiera estábamos considerando los gastos operativos. Entonces, por más que ellos vendan y vendan más, simplemente están perdiendo y perdiendo más, porque no hay un margen de ganancia considerable. Entonces, también es importante recalcar, ¿no?, que la contabilidad de costos se apoya mucho en el tema de la gestión, ya que la contabilidad de costos te da la información que es importante para este rubro, para saber qué hacer con ello, para saber si estás perdiendo. Puedes ver la manera de bajar los costos o subir los precios. Entonces, tampoco es tan fácil como decir, ya, subamos los precios, porque también sabemos que si nosotros subimos los precios, va a bajar la demanda. Pero siempre he dicho que no importa que vendas menos, pero que al menos tengas un margen de ganancia en la cual tú puedas subsistir. Por eso que es importante, sobre todo el sector gastronómico, que ellos vean la debida importancia que merece costear sus productos, costear lo que venden, porque si no podrían estar cayendo en pérdidas sin darse cuenta. Muy interesante el caso presentado, profesora. Coincidimos con lo que menciona acerca de la relevancia del conocimiento sobre costos para observar si es rentable o no un negocio. Es por ello que le agradecería que nos comente si influye el costear un plato de comida según el tamaño del negocio, ya sea un pequeño emprendimiento o una cadena de restaurantes. A ver, el costear una cadena de restaurantes podría ser más trabajoso, en el sentido de que van a existir más ítems que distribuir en comparación de un pequeño negocio. Además que hay que buscar la manera más idónea, más adecuada para poder distribuir los CIF. Los costos indirectos de fabricación no solamente los voy a tener que distribuir entre los platos de comida, sino también entre los restaurantes al que pertenece la cadena. Todo depende también de la manera en que se hagan las compras o se maneje la cadena, ¿no?, la cadena de restaurantes, porque si son independientes, es distinto de que hay un solo centro de costo que atienda a cada restaurante de la cadena. A ver, me explico. ¿Cómo se hacen las compras de los insumos? Cada restaurante hace sus propios requerimientos, sus propias compras, sus propias proyecciones, o hay un área específica que se encarga de hacer todas las compras al por mayor y abastece a cada restaurante. Entonces, en ese sentido, va a cambiar la manera en cómo costear, más que nada por el grado de dificultad, porque el mecanismo casi siempre es el mismo, ¿ok? Ahora, si es que hay una sola área para costear, ¿no?, que compra, que distribuye, que abastece, las cadenas de restaurantes podrían tener una mayor ventaja, porque podrían invertir en un sistema de costos que le permitan llevar un mayor control de lo que están comprando, de lo que están distribuyendo. Pueden ver ellos también la cantidad de merma que pueden tener, porque eso es un costo importante dentro del sector gastronómico. Tener una persona especial que se encargue de costear, mientras que un pequeño negocio muchas veces no está dispuesto a invertir en alguien que le ayude a costear. Ellos más que nada trabajan el día a día. Muchas veces, ¿no?, he pensado que el poder costear un negocio, una empresa, no depende tanto del tamaño del negocio, sino del acceso a la información. Cuando estuve apoyando a este pequeño negocio de menús, por ejemplo, yo estuve una semana
Tuve una semana desde temprano, es más, me acuerdo como anécdota que un día me tuve que levantar a las 4 de la mañana para acompañarla al terminal pesquero y para ver cómo es que hace el tema de las compras, a qué hora se tiene que levantar, a qué hora tiene que ir, porque eso también es un costo. El trasladarse desde su local que tenía en Breña hasta el terminal pesquero consume recursos, consume gasolina, ¿no es cierto? Tenemos el vehículo propio que también se deprecia. Entonces, quedarme ahí una semana con ellos y poder tener acceso a la información, preguntar de todo, eso ayuda a poder costear eficientemente. Entonces, a veces las grandes cadenas, ¿no es cierto?, si no están dispuestos a apoyarte en darte toda la información, simplemente vas a tener una información que no es correcta. Entonces, lo único que te puedo decir es que si no conoces todo el proceso y no entiendes cómo se trabaja, entonces no vas a poder costear. Entonces, no interesa si es una cadena de restaurantes grandes o es una pequeña, porque el procedimiento para costear es el mismo. Perfecto, profesora. Está clara la diferencia que nos comenta y lo importante que es conocer sobre el negocio en sí, en su conjunto. Con respecto al costeo de los platos de comida, ¿cuál es la metodología empleada? Bueno, realmente no es que haya una forma específica de costear. Mucho depende del tipo de restaurante o, por ejemplo, el tipo de comida. Algunos he visto que prefieren costear bajo el sistema de costos por órdenes de producción o pedidos, ya que básicamente tú estás trabajando por pedido de cada cliente. Tienes una carta ya establecida, tienes, ¿no?, los productos que son básicos o las entradas, tienes las bebidas, tienes los platos de fondo. Entonces, muchos prefieren hacer órdenes de producción o órdenes de pedido, en la cual se establezca ya en cada uno cuánto es la materia prima consumida con sus costos, la mano de obra y los CIF. Ahora, el mayor problema que tiene el costeo por órdenes de pedido es que los CIF, ¿no es cierto?, lo tienes que distribuir de acuerdo a una proyección, porque los CIF lo puedes, por ejemplo, tú dices, los distribuyo en función de las unidades producidas, pero tú antes de empezar el mes, tú no sabes cuánto vas a proyectar vender. Además que, si bien es cierto, los costos tienen que ser siempre los mismos, ¿no? Pueden variar por diferencia de precio, pero tú ya estableces un costo determinado dependiendo de la demanda que proyectas tener. Entonces, algunos prefieren un sistema por, como les dije, órdenes de pedido. Otros prefieren usar el sistema de costeo directo, donde los costos variables son considerados los costos del producto. En este caso, por ejemplo, los insumos, la materia prima directa, ¿no es cierto?, y los demás costos que son fijos los consideran como parte de los gastos de fabricación, pensando que los insumos o los ingredientes son los fuertes, el monto más fuerte del costeo. ¿Okay? Entonces, los costos indirectos de fabricación fijos, que para algunas empresas son menos significativos, entonces podrían usarse el sistema de costeo directo. Miren, en lo personal, yo prefiero simplemente no hacerme tanto problema, ¿no?, y clasificarlo dependiendo de los elementos del costo de producción. Separo la materia prima, es decir, hago de que pongan cada ingrediente, qué cantidad se usa, y así se puede costear, porque si sabes que vas a usar, por ejemplo, medio kilo de carne, entonces puedes costear ese medio kilo de carne, puedes costear incluso hasta los condimentos. Entonces, la materia prima, ya sea directa o indirecta, es mucho más fácil de costear porque tienes como una lista de ingredientes, ¿no? La mano de obra, lo que pueden hacer muchos es hacer un estudio de tiempos, es decir, cuánto esfuerzo, cuánto tiempo, cuánto expertise se necesita para hacer un plato de comida. Porque muchas veces, por ejemplo, los platos de menú son realizados por los ayudantes, que obviamente tienen un sueldo mucho menor. Sin embargo, los platos más fuertes, ¿no?, lo de la casa, como se dice, lo hace el chef o el cocinero principal. Entonces, en base al estudio de los tiempos que demora en el proceso de producción, puedes distribuir la mano de obra directa a determinado plato de comida. Y
los CIF, como hemos visto en el tema de las órdenes de despedido, también hay una dificultad en prorratear los CIF. Entonces, también se hace una proyección. ¿Qué significa eso? Pongo en un listado todos los CIF que yo tengo, ¿ok? Yo, por experiencia, veo los meses pasados cómo ha sido el comportamiento de las ventas. Puedo calcular cuántos platos de comida se han vendido los meses anteriores y saco un promedio. Y en función a ello voy distribuyendo los CIF. Ahora, siempre a fin de mes lo que hacemos es un ajuste para poder compararlo con cuánto vendría a ser los costos reales, cuánto realmente debió haber absorbido de CIF el plato de comida. Y así también hallar la rentabilidad real, ¿no? Entonces, la pregunta más frecuente que hacen a veces es, ¿hay que costear cada plato de comida? Entonces, si es que se puede hacer siempre, ¿ok? Sería genial. Pero imagínate una carta que tengas 20 o 30 diferentes tipos de plato de comida. Entonces, hacer el costeo de cada uno de los platos de comida, sobre todo para pequeños emprendedores, para pequeños negocios, podría serle muy complicado. Entonces, la sugerencia para los pequeños emprendedores, los pequeños negocios, yo lo que sugiero es, cojan 2 o 3 platos del menú, ¿ok? El plato que más se vende, o de repente el más costoso, ¿no? El que vendes tú a mayor precio, por así decirlo, y de repente escoger uno de los económicos. Costéate bien esos 3. Materia prima, puedes costear la mano de obra, ¿no es cierto? Le atribuyes un porcentaje de los CIF. La cosa es que tú tienes que tener un marco de referencia. Un marco de referencia que te indique aproximadamente cuánto es tu costo por esos platos que, digamos, saquen el pecho por el restaurante o por el negocio, ¿no? Entonces, más que nada, escoger los platos simbólicos, los representativos, podría ser una opción para estos pequeños negocios, ¿no? Muy interesante lo que nos indica, profesora. Finalmente, el sistema que se emplee dependerá de la empresa. Ahora, en lo que concierne a precios, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el mes de marzo se registró un incremento en el precio de los menús de restaurantes de 19 ciudades del país, alcanzando un alza de 1%. Asimismo, considerando la volatilidad de los precios de los insumos, ¿con qué frecuencia se debe evaluar el costeo de los platos de comida? Bueno, ahí enlazamos con la pregunta anterior que hiciste, en donde me preguntaba sobre la importancia de los costos. Entonces, ¿qué pasa si un negocio gastronómico tiene mapeado bien los costos? Imaginemos que ya no tienen para invertir en un sistema, un software de costos, entonces lo tienen todo en un Excel. Entonces tienen, por ejemplo, el costeo de toda la materia prima, todo lo que es la mano de obra, todos los costos indirectos de fabricación, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si suben los precios? Pues simplemente actualizo el Excel y automáticamente se debería cambiar el costo, ¿no es cierto?, del plato de comida. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahora último está subiendo el aceite, el azúcar, los huevos, etcétera, y en promedio nosotros que solemos ir al mercado nos damos cuenta de que todos los insumos están incrementándose un 20, un 30%. Lo mismo sucedió con el gas. Entonces, en ese sentido, hay que siempre estar actualizando los costos. Tú dices, ¿cuándo es adecuado subir los precios? Ok, tú más o menos vas viendo el comportamiento de los precios. Ahora, si tú ya tienes mapeado tus costos, ya tienes calculado tus costos y tú estás viendo que tu margen de ganancia ya no te está siendo rentable, entonces tienes 2 opciones. O subes el precio, ¿no?, y cambias la carta, o tienes que buscar otra solución. Entonces muchos dicen, ok, no vamos a subir los precios, pero vamos a tratar de disminuir costos. Entonces muchas veces, por experiencia, quizás la de ustedes también, es que han ido a un restaurante y ven que la carne se ha reducido o el arroz ha aumentado, ¿no? Más volumen en otras cosas que cuestan más baratos, pero de repente manteniendo la calidad, pero como dicen, échale más agua al caldo.
Entonces, bajo ese criterio, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hay un alza en los precios, tú también tienes que ver otras variables. Yo puedo subir el precio de comida, por así decirlo, cuando me dé la gana, pero también tengo que ver, quiero o no, la competencia, la ubicación de donde estoy, las alternativas que tienen mis comensales, porque recuerden que los precios, ¿no es cierto?, afectan la demanda. Mientras tú no afectes la calidad, tú puedes servirle menos porción y si la comida es buena, van a seguir viniendo. Vas a mantener el precio, vas a tener menos costos, pero vas a tener siguiendo las ventas que tú tienes. Entonces, determinar cada cuánto cambiar el precio depende de cada restaurante y sus costos. Porque si ellos están aceptando un margen de ganancia pequeño, ¿ok?, y suben los costos, lo que va a pasar es que posiblemente ya no tengan ganancia o ya no tengan rentabilidad y eso va a obligarlos de todas maneras a subir el precio. Aquellos restaurantes donde su precio es mucho más elevado, donde su margen de ganancia es mucho más alto, ellos suelen demorar un poco más en subir los precios, porque que se achique un poco el margen de ganancia, aún así les va a dar a ellos como un respiro, ¿no? No subo el precio, estoy ganando menos, pero todavía sigo ganando. Entonces también mucho depende de cómo costeaste, cuál es tu margen de ganancia y cómo está afectándote los costos en tu rentabilidad. Entonces no es que hay una fecha determinada para que tú digas cuándo subir o no el precio. Muy importante considerar lo que menciona, profesora. Finalmente, queremos agradecerle por su tiempo y la información brindada. Ha sido una charla muy enriquecedora en lo que respecta al área de costos. Este fue un episodio más de Lidera Podcast. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.